Hola, soy el profesor Dave. Quiero hablarles del cálculo. He knows a lot about all kinds of stuff. Professor Dave explains. El cálculo es una asignatura que está envuelta en la oscuridad. Muchos abandonan las matemáticas cuando llegan a este punto en general por miedo. Pero en el gran esquema de las cosas, el cálculo se considera matemáticas intermedias. Hay docenas de temas que son más abstractos y difíciles de comprender. Llegaremos a algunos de ellos a su debido tiempo, pero en lo que respecta al cálculo, mientras estén dispuestos a esforzarse, no hay ninguna razón por la que no puedan aprenderlo. Al igual que la trigonometría y la álgebra antes de esto, se trata de aprender operaciones nuevas en conjunto con la notación asociada, que no será tan aterradora cuando la entendamos. Lo primero es lo primero. ¿Qué es exactamente el cálculo y por qué surgió? Recuerda que al principio de esta serie aprendimos que los humanos desarrollaron la aritmética por necesidad para poder comerciar sus bienes. ¿Y qué desafío podría haber hecho necesario el desarrollo del cálculo? Para responder a esto, visitaremos algunos momentos de la historia de las matemáticas. Como vimos en nuestro estudio de la geometría, los antiguos griegos fueron los responsables de desarrollar nuestra comprensión de las formas y sus características. Una de las cosas que descubrieron fue cómo encontrar el área de un polígono dividiéndolo en triángulos. Un polígono contiene dos triángulos menos que su número de lados. Y ellos sabían cómo obtener el área de un triángulo, así que esto no era un problema. El problema vino al tratar de encontrar el área de una forma curva, como un círculo. Aquí no hay vértices a partir de los cuales dibujar líneas, por lo que no se puede dividir en triángulos. Por esta razón, desarrollaron algo llamado método exhaustivo. Es decir, inscribían un triángulo en el círculo, y luego aumentaban gradualmente el número de lados de este polígono. 4 lados, luego 5, luego 6 y continuando desde ahí. Como podemos ver, la forma empieza a parecerse cada vez más a un círculo, por lo que el área del polígono debe acercarse cada vez más al área del círculo. Aunque nunca llegará a serlo. De hecho, el polígono debería tener un número infinito de lados para tener un área idéntica a la del círculo. Podemos decir que en el límite del infinito, el área del polígono es igual al área del círculo, donde n representa el número de lados del polígono. Aunque los griegos no comprendían del todo el concepto de límite, fueron capaces de concebir esta técnica rudimentaria y demostrar la fórmula del área del círculo de esta manera. Es precisamente esta lógica la que usaremos para hacer el cálculo cuando intentemos encontrar el área bajo una curva, es decir, la sección comprendida entre una función y el eje x. Al igual que con el círculo, podemos aproximar esta área, solo que esta vez dibujamos rectángulos. Para obtener una aproximación más precisa, simplemente los hacemos más estrechos y aún más estrechos para que se parezca cada vez más a la línea curva. En el límite de rectángulos infinitamente delgados, podríamos encontrar el área precisa bajo esta curva. Está claro que hay algo en la curva que requiere específicamente el cálculo. Podemos calcular fácilmente el área de un rectángulo porque la distancia entre los lados opuestos es fija. Pero cuando un valor, como el de la altura de la figura, cambia de un punto a otro, las técnicas que aprendimos en álgebra y geometría ya no nos funcionan y necesitamos algo más sofisticado. Durante el siglo XVII, esta rama más sofisticada de las matemáticas al fin apareció. El primero en hacer progresos considerables en este sentido fue el matemático francés Pierre de Fermat. Pero todo se concretó con Isaac Newton, a quien se atribuye, junto con Gottfried Leibniz, el desarrollo del cálculo moderno. Lo interesante es que Newton desarrolló el cálculo solo por necesidad, para tener las herramientas que necesitaba para poder resolver problemas de física relacionados con el movimiento celeste. Leibniz hizo un trabajo similar unos años más tarde, independientemente de Newton, y de hecho es su notación la que usamos hoy en día. ¿Qué fue lo que Newton entendió que lo cambió todo?
Una de las cosas que ayudó fue observar objetos cayendo. Comprendió que si se deja caer un objeto, su velocidad aumentará cada instante hasta que toque el suelo. Pero durante ese tiempo, el objeto debe tener una velocidad definida en cualquier instante. Él no conocía ninguna matemática que calculara adecuadamente estas velocidades instantáneas. Había que desarrollar algo que pudiera describir la diferencia entre el valor de una función, en este caso la posición, y la tasa de cambio de esta función, en este caso la velocidad. Como podemos ver, este concepto de tasa de cambio fue el otro de los dos caminos importantes que traerían esta revolución matemática, ya que su exploración significó el desarrollo del cálculo diferencial. Esto contrasta con el primer enfoque que discutimos con el área bajo una curva y los rectángulos, que se llama cálculo integral. Pero ya sea diferencial o integral, ambos conceptos implican la idea de que podemos hacer algo infinitas veces y obtener una respuesta finita que sea útil. Y ambos conceptos implican tratar con cosas que son infinitamente pequeñas o infinitamente cercanas. Aunque hubo que esperar hasta el siglo XVII para que esto se plasmara de manera rigurosa y formal, es más o menos la misma idea que se barajaba en la antigua Grecia. Ya entonces, una fórmula de la paradoja de Zenón decía que una persona nunca puede caminar hacia una pared y tocarla, porque primero tendría que llegar a la mitad del camino y luego a la mitad de ese punto. Y luego a la mitad otra vez. Y así. Nunca llegará a la pared, porque esta distancia restante puede dividirse por la mitad infinitas veces. Por supuesto, sabemos que una persona puede ir y tocar una pared, así que esta paradoja era solo un presagio de nuestra comprensión moderna de que podemos hacer algo infinitas veces y obtener un resultado finito, como alguna de las series infinitas que vimos que en realidad tienen sumas finitas, o el cálculo del área bajo una curva en el caso de los rectángulos infinitos. Esta noción de ver cómo es algo en el límite del infinito es la idea central del cálculo. Nos condujo al desarrollo de nuevas operaciones, la diferenciación y la integración, que se convertirán en los puntos principales de nuestro estudio. Pero no se dejen intimidar. Desde la potenciación hasta los logaritmos, ya hemos aprendido muchas operaciones totalmente nuevas. Solo es cuestión de definir las operaciones y aprender los símbolos que usamos para ejecutarlas. Abróchense el cinturón, respiren hondo y aprendamos cálculo. Gracias por acompañarme. Suscríbanse a mi canal para más tutoriales. Apóyenme en Patreon para más contenido. Y como siempre, pueden escribirme a la dirección de correo que aparece en pantalla.